Isaías 55 vamos a ver algunas cosas como introducción a la palabra de Dios esta mañana. Y una de las cosas que me gustaría que entendieran, yo quiero que salgan de aquí con este concepto. La palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios es dulce. La palabra de Dios es bueno. La palabra de Dios es deseable. La palabra de Dios es valiosa. La palabra de Dios es algo que debemos amar con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo sería poder sentarnos y hablar directamente con Dios? Escuchar directamente de Dios. ¿Cómo sería? Pues así va a ser el cielo. Y puedes gozar de un poco de cómo va a ser el cielo cada día. Cuando abres la palabra de Dios y permitas, no solamente que tus ojos corren por las palabras en blanco y negro en tu Biblia, pero que Dios te hable. Cuando oras, no solamente que recitas alguna oración que siempre dices por la mañana, o por la tarde, o durante el día, pero que hables con Dios. Eso es lo que Adán y Eva hicieron antes de la caída. Y qué bendición hubiera sido cada tarde literalmente andar con Dios. ¿Cómo es que ellos pudieron hacer eso? ¿Cómo es que ellos pudieron disfrutar el paraíso en la presencia de este Dios tan amoroso? ¿Cómo es que ellos podrían disfrutar una vida sin pena, sin dolor? Porque en ese momento todavía estaban viviendo en obediencia perfecta a los mandatos de Dios. ¿Qué tan triste, qué tan oprimido es una vida? Oprimida es una vida donde obedeces la palabra de Dios. Es tan oprimida como el cielo, el paraíso antes de la caída. ¿Cómo es un mundo donde todos obedecen la palabra de Dios? Es un mundo perfecto. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios nos ama. Su palabra no es para oprimirnos. Su palabra no es para quitarnos el gozo de la vida. Sí, eso es lo que Satanás te ha convencido a creer a muchos, ¿verdad? Pero le voy a decir algo que quiero que siempre recuerdan. No puedes creer al padre de la mentira. ¿Sí? No le puedes creer, pero sí puedes creer la palabra de nuestro Dios. Sí lo puedes creer. Ustedes, pues, algunos están aquí por primera vez y le damos otra vez la bienvenida. Y seguramente ya acostumbrándose aquí a la rutina de la universidad, estás aprendiendo que hay algunas reglas, hay un reglamento que pedimos que conozcas y que observas. Y aunque tal vez es difícil creerlo, es para el bien de todos, ¿verdad? Pero tal vez, seguramente esto no pasa aquí en esta universidad, pero en la Universidad Cristiana donde yo estudié, especialmente al principio del año, hay algunos que están regresando, ¿verdad? Ya conocen bien el reglamento y todo eso, que les gusta jugar un poquito con los nuevos ingresos, ¿verdad? Seguramente no pasa aquí. Seguramente ninguno que ya es en su segundo, tercero o último año ha dicho a su compañero de primer año que a los de primer año le tocan los aseos de los de último año, ¿verdad? Si le han dicho, pues es broma, ¿verdad? No es verdad.
Pero una de las cosas que tenemos que aprender para conocer cómo vivir bien aquí en esta universidad es a quién podemos confiar. ¿Verdad? Algunos van a estar bromeando o jugando y otros sí puedes confiar en ellos. ¿Verdad? Otra cosa es quién tiene autoridad. Pues mi compañero me dijo que no tenía que entregar la tarea. Pues sí, pero ¿qué dijo el maestro o la maestra? ¿Verdad? ¿Quién es la autoridad? Como en su casa. Si tu hermano te dice, pues no hagas eso, pues tal vez le escuchas, tal vez no. Pero si tu hermano le dice, papi dijo, pues ya cambia la cosa un poquito, ¿verdad? Es importante entender que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso quiere decir que cuando nosotros leemos la Biblia o escuchamos la Biblia predicada, no estamos leyendo o escuchando la palabra del hombre. Dios nos está hablando. Y si nosotros no prestamos atención y no respetamos, no es siempre un libro, no es solamente un predicador. Estamos diciendo que no a quién. A Dios. Dios nos está hablando y nosotros estamos diciendo no Dios. No Dios. Por eso es importante conocer lo que la Biblia dice. Algunos tienen opiniones y filosofías y interpretaciones de la palabra de Dios. Pero nosotros queremos estar seguros que sabemos lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero muchas veces, nosotros no vivimos como si creemos. Como si realmente creemos que la Biblia es realmente la palabra de Dios. Por eso la proposición, o el punto de este mensaje, ¿verdad? Es que porque la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que respetarla como tal. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque a través de estas páginas, Dios nos está hablando, tenemos que respetar esta palabra. Como si fuera la palabra de Dios. ¿Por qué? Es la palabra de Dios. Pero, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es esta persona que nos está hablando a través de la Biblia? Pues primero tenemos que entender porque la Biblia es la palabra del Creador omnipotente del universo. Tenemos que, y también podemos, ¿verdad? Podemos y tenemos que creer cada promesa. Cada promesa suya y de corazón, de todo corazón. Podemos y tenemos que creer cada promesa de Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es el Creador omnipotente, todopoderoso del universo. ¿Crees las promesas de Dios? Hablamos de un salmo que todos conocemos, ¿verdad? Tal vez tenemos memorizado. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares elevados pasos me hará descansar, pastoreará mi alma. ¿Crees las promesas de Dios? ¿Crees que el Dios, quien promete estas cosas en Salmo 23, las va a cumplir en tu vida? ¿Crees que Dios proveerá por cada necesidad tuya, aun si llega al punto que no tienes el dinero necesario para continuar en la universidad? ¿Todavía crees esta promesa? ¿Crees que Dios va a proveer cada necesidad nuestra? Y por eso, si estamos siguiendo a Él, si Él es nuestro pastor, nada nos faltará. ¿Crees su promesa? Que Él ofrece descanso física y espiritual si le seguimos.
Él ofrece descanso. ¿Crees su promesa que Él te va a dirigir por la senda? Y no por cualquier senda, por la senda correcta y mejor para tu vida. ¿Crees eso? ¿Crees que aquí en esta palabra podemos creer las promesas de que Él va a proveer cada necesidad? Él nos va a dar el descanso físico y espiritual que necesitamos. Él nos va a dirigir por la senda correcta. En el tiempo más difícil de nuestras vidas, aún en la misma muerte, Él estará ahí protegiéndonos. ¿Crees eso? ¿Crees que nada te puede separar del amor de Dios? ¿Crees que no puedes huir de la presencia de Dios? ¿Crees que su misericordia y bendición te seguirán para siempre? ¿Y podrás habitar eternamente en su presencia? ¿Crees eso? ¿Crees que el Dios que te ha dado esta palabra provee por tus necesidades? Te da descanso, te da dirección, te protege con su presencia en cualquier momento y tiene una bendición eterna para ti. Esto es el Dios con el cual nosotros podemos pasar tiempo cada día. ¿Para qué? Para escuchar estas promesas de su boca, reafirmándonos lo que ya sabemos, que Él es bueno y que Él nos ama como ningún otro nos ama. Podemos pasar tiempo con Él como Adán y Eva hicieron en el huerto, escuchando su promesa. Pero ¿qué si sufro injusticia como José? ¿Qué si pierdo todo como Job? ¿Qué si sufro hambre, sed, menosprecio, tortura y muerte como Cristo? ¿Todavía puedo creer estas promesas? Pues vamos a ver otras promesas de Dios que hubieran sido algo difícil para creer. Génesis 18:14. Dijo un ángel a una mujer: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Aquí es a Abraham. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. A veces las promesas de Dios parecen tan imposibles como si una mujer con 90 años de edad pudiera tener un niño. Pero eso es nada comparado con esto. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿A quién está hablando el ángel esta vez? A María. Y las noticias son: tú como virgen vas a tener un hijo. Momentico. Tal vez no te dieron las noticias, pero no conozco varón. Y la respuesta divina es: nada imposible para Dios. Porque Dios es el creador omnipotente del universo, podemos creer cada promesa con todo nuestro corazón. Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y si leemos el contexto, está hablando de bendición increíble. Bendición, tal bendición que es imposible creer humanamente que Dios quiere derramar sobre su pueblo. Pero tienen que escuchar, creer y obedecer. Así será mi palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía. Es como la lluvia y la nieve que descienden sobre la tierra y hacen brotar la semilla. Así es mi palabra. Siempre trae la bendición que fue diseñada para traer. ¿Por qué? Porque no es la palabra de un hombre, es la palabra del Dios omnipotente del universo. ¿Crees? Pero que cuando Job pierde todo y no entiende, y dice, si solo pudiera hablar con Dios, si le pudiera encontrar, podría discutir con Él y mostrarle que soy inocente, que no merezco este sufrimiento. ¿Y qué hace Dios? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Le hace algunas preguntas de su creación, como, ¿de dónde vienen los truenos y los relámpagos? ¿Sabes? Mira, hazme un favor, Job. Manda un relámpago del cielo. ¿No sabes cómo? Oh, interesante. Me estás diciendo que no entiendes algunas cosas de mi creación. Me estás diciendo que tu sabiduría es necedad comparada con la mía. Y yo te digo, tampoco puedes entender porque yo obro como yo decido obrar en tu vida. Pero siempre es para mi gloria y tu bien. Y aunque no entiendes, puedes creer. ¿Por qué? Porque es mi palabra. Y yo soy el creador omnipotente del universo. Y mostró su omnipotencia por dejar que Job pasara por todo eso y guardarle de nunca jamás maldecir el nombre de Jehová. Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Podemos perder todo. Podemos perder aún la salud. Pero Dios nunca va a permitir que nada pase en tu vida que te pueda separar del amor de Dios si perteneces a Él. Al principio Dios dijo a Satanás, no le tocas a Él. Haz lo que quieras, pero no le tocas a Él. Y yo te voy a mostrar que tú puedes quitar todo, pero tú no le puedes separar de mi amor. ¡Nunca! Y lo hizo. Y dijo, pero déjame tocarle físicamente. Y lo hizo. Pero Dios dice, no le quitarás la vida porque es mío. Y yo decido lo que yo permito y lo que yo no permito en su vida. Él es mío. Y vas a ver que no puedes contra Él. Tú no puedes separarle de mi amor. Y le afligió. Y al final de su vida, Job termina más bendecido de cómo empezó. Y ya entiende que aunque muchas veces no entiende, siempre puede confiar en la palabra de Dios. Y siempre puede creer las promesas de Dios. Porque Dios es el creador omnipotente del mundo. ¿Y cómo creó el mundo? Con su palabra. Hebreos 11, 39 a 40. Todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. No recibieron lo prometido, hablando de su vida terrenal, obviamente. Proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Los que han sufrido antes de nosotros y han sido fieles, son testimonio y ánimo y estímulo para nosotros, para que nosotros podamos creer las promesas, todas las promesas, con todo nuestro corazón, de nuestro Dios en su palabra, independiente de lo que pasa en nuestras vidas. Porque ellos lo hicieron. ¿Pero crees de verdad?
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corremos con paciencia. Seguimos, independiente de lo que Dios permite en nuestras vidas, la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo tenemos esta esperanza para seguir en medio de dificultad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hasta la muerte puedes creer las promesas de Dios, aun si no piensas que las ves cumplidas en tu vida. Porque la Biblia es la palabra del Creador omnipotente del universo, tenemos que creer cada promesa suya de todo corazón. Pero eso es parte 1, ¿verdad? Además de creer sus promesas, ¿qué necesitamos hacer? Porque la Biblia es la palabra del juez omnisciente del universo. Tenemos que obedecer cada mandato suyo de todo corazón. Tenemos que obedecer cada mandato suyo de corazón. Mateo 5, 17 a 18, Cristo hablando de cómo son las personas que son ciudadanos de su reino. ¿Cómo son las personas que pertenecen a Él? No penséis, dijo Cristo, que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ni una parte de una letra. De manera, escuchen bien esto. No es el Antiguo Testamento. Esto es Cristo hablando de las personas que son suyos. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. Y así enseña a los hombres. ¿Cómo enseña a los hombres? Que hay un mandamiento de Dios que no es importante. A veces leemos este versículo y pensamos que está diciendo, pues, si uno enseña pero no practica, es pequeño en el reino de Dios. Y es cierto eso. Pero eso no es el punto de este pasaje. Este pasaje está enseñando que si tú decides que hay un mandamiento de Dios que no es importante, tan pequeño que tú crees que sea. Y dices a otros, pues eso no es tan importante. Dios entiende, a Dios no le importa ese mandamiento. Será llamado, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, aun los muy pequeños, este será llamado grande en el reino de los cielos. Obediencia perfecta. Dios demanda obediencia perfecta de los que pretenden ser sus súbditos. Todos los 10 mandamientos son importantes para el cristiano. Demuestra nuestro amor a Dios. Ahora, no nos salven. Si podríamos cumplirlas, podríamos ser salvos, pero no podemos cumplirlas. Son para nuestro bien. Pero no podemos en nuestras fuerzas como pecadores cumplir perfectamente la ley de Dios y gozar de la bendición de esta obediencia perfecta. El 5º mandamiento. Pensamos que eso se refiere solamente a obediencia a los padres. Pero si nosotros vemos los mandamientos, no solamente legalistamente, como los fariseos, pues con solo que no mates a alguien estás bien. Cristo dijo no, lo tienes que hacer de corazón. Si odias o hablas mal de alguien, eres homicida.
Este mandamiento, como principio, aplica a cada autoridad en nuestras vidas, incluyendo, sí, las autoridades de la universidad. Esto es lo que dijo Juan Calvino. Así que tanto padres y madres, magistrados y todos los que tienen autoridad son tenientes de Dios y representan su persona. Así que es ciertísimo que si uno les desprecia a las autoridades puestos por Dios y los rechaza, es como si uno declarara que no quiere obedecer a Dios en absoluto. Wow. Yo amo a Dios, pero Cristo dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Pero dices, pero es imposible. Sí es. Por eso los que son participantes del reino de Cristo, los que conocen a Cristo como su Salvador, ¿cómo son? Pobres en espíritu. Nunca llegan al punto de pensar que son algo, pero más que se acerquen a Dios, más ven la pobreza de su espiritualidad. Y más de cerca ven su pecado. En esta vida nunca llegamos a poder jactar de nuestra espiritualidad. ¿Por qué? Porque Dios demanda perfección absoluta. Pero como Pablo, olvidamos lo que queda atrás. No solamente lo malo, pero lo que hemos hecho bien. Y proseguimos esa meta para ver si alcanzamos esa meta por la cual hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Hasta estar perfecto, el cristiano nunca está contento con su vida espiritual. Pero eso no le lleva a la depresión. Le lleva a correr con paciencia. ¿Por qué? Porque cree las promesas de Dios. Cree la promesa de Dios. Que por Jesucristo ante Dios ya eres justo. Y por la obra del Espíritu Santo de Dios en tu vida, un día serás perfecto en el cielo. Lo lograrás. Recuerda, el que quebrante aún el más pequeño de esos mandamientos. Pero la ley no es para nosotros, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, los irreverentes, profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, por cuanto se opongan a la sana doctrina. La ley de Dios sí es para mostrar nuestro pecado. Y todos nosotros caemos bajo eso, en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero la ley sí es para nosotros. Sí es para nosotros. Porque lo que era imposible para la ley, Romanos 8, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Con este propósito Cristo murió, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dices, oh, qué bien. Está hablando solamente de nuestra posición delante de Dios. Parte, pero no todo. ¿Cómo se cumple la ley en nosotros los creyentes, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? O sea que el Espíritu de Dios en tu vida te puede ayudar a cumplir la ley del corazón. No perfectamente hasta el cielo, pero más perfectamente cada día. ¿Cómo es que andamos en el Espíritu? Pues el Espíritu Santo fue enviado para enseñarnos las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cómo nos enseña?
Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los seguidores de Jesucristo que conocían a Jesucristo personalmente, o personas que conocían a los seguidores de Jesús personalmente, escribieron perfectamente la palabra del Espíritu Santo. Eso es como Él nos enseña. ¿Estás obedeciendo su voz? ¿Estás andando en el Espíritu? No apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apago el Espíritu? No menospreciéis las profecías. Algunos quieren decir que esto habla de personas que predicen falsamente el futuro. Pero todavía son de Dios. No, Dios no dice mentiras. Dios no te va a engañar. Estas personas no son de Dios. ¿A quién se refiere a esto? A los que proclaman la palabra de Dios. Si alguien está legítimamente proclamando la palabra de Dios, el Espíritu Santo está hablando a través de esa persona. Y si tú menosprecies la predicación legítima de la palabra de Dios, estás diciendo a Dios, no. Estás apagando el Espíritu Santo. Mateo 7 nos enseña al final que todos enfrentaremos problemas. Los dos hombres que construyeron sus casas pasaron por la tormenta. No es porque uno obedeció que no pasó por la tormenta. Los dos pasaron por la tormenta y tormentas van a venir a nuestras vidas. Todos enfrentaremos problemas, pero algunos serán destruidos y algunos permanecerán. ¿Y cuáles serán los que son destruidos y cuáles serán los que permanecen? Pues unos serán destruidos por los problemas, porque escucharon. El que construye su vida sobre la arena, escucha la palabra de Dios. No es que no sabía, no es que no escuchaba, no es que no iba a la iglesia. No lo practicaba. Y cuando vino las pruebas de la vida, su vida fue destruida. Recuerda, la palabra de Dios es la palabra de un Dios que nos ama. Es para nuestro bien. Otros estarán firmes, permanecerán las pruebas, porque escucharon y no solamente escucharon, obedecieron las palabras de Cristo. Las instrucciones de la Biblia son para nuestro bien. Finalmente, la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de nuestro Salvador perfectamente amoroso. Podemos deleitarnos, gozarnos, podemos amar la palabra de Dios. Podemos deleitarnos en creer y obedecer cada una de sus palabras. Creer cada una de sus promesas. Buscar con la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Dios tan amoroso. Podemos proseguir esa meta de la obediencia perfecta. No legalista, que solamente obedece las reglas para no tener que sufrir las consecuencias de la desobediencia. Y por eso el legalista solamente cumple cuando alguien le está mirando. Porque lo hace para ser visto de los hombres como los fariseos. Pero el que vive por gracia, obedece de corazón cada mandato de Dios. Porque ama a Cristo como su Salvador. Aun cuando nadie está viendo. ¿Quieres descanso espiritual? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de mí, escuche mis palabras, cree, obedezca. Yo soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo, mi enseñanza es fácil, ligera mi carga. ¿Pero lo creemos? ¿Es palabra de Jesucristo? ¿Lo creemos de verdad? ¿O creemos la mentira del enemigo?
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdades, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. ¿Qué clase de miel? Y que la que destila del panal. No solamente oro, mucho oro afinado. No solamente miel, la que destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Por eso, Jehová dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Cómo podemos encontrar este refrigerio? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y esta es la palabra de Dios. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 12, versículo 12 de este capítulo dice, después de decir que su palabra cumplirá su propósito. ¿Cuál es su propósito? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos creerla, porque tú eres el Creador omnipotente, todopoderoso del universo. Gracias, Padre, porque podemos obedecerla. Porque tú eres el juez que ve no solamente nuestras acciones, pero nuestras palabras, sentimientos y deseos, y juzga a todos. Pero nos has dado tu Espíritu para que la ley pueda ser cumplida del corazón en nuestras vidas, más y más y más cada día, hasta que nosotros seamos completamente conformados a la imagen de Jesucristo, en cuya justicia perfecta estamos por fe vestidos. Ayúdanos, Señor, además de creer y buscar obedecer. Ayúdanos, Señor, a amar, a gozarnos, a deleitarnos en las riquezas, esas ricas promesas, esos buenos mandatos de tu palabra, para que podamos tener una vida llena de tu más profunda bendición, para que cuando llegan las pruebas podemos estar firmes. En el nombre de Jesucristo. Amén.